Por favor, abran sus Biblias a Josué 1. Y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Pueden ponerse de pie y cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaréis en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Y es hasta el 9, perdone que puse hasta el 10. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Palabra de Dios. Quiero que repitan el último versículo conmigo, porque este es el versículo clave de esta mañana que el Señor me ha dado a mí y les ha dado a cada uno de ustedes de acuerdo a su situación para el día de hoy. Repitan conmigo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya, palabra del Señor. Espíritu Santo de Dios, yo pido que tú hables a través de mi persona, Señor Padre Santo. Que tú seas, Señor, dándonos aliento de vida en este día, Señor. Como decía la canción, ¿a dónde iremos, Señor, si no es a ti? Jesús, mi amigo fiel, Padre Santo, te bendecimos la palabra, y que toda distracción que haya en nuestra mente que pueda cesar en esta hora, para que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada persona, a cada necesidad, a cada situación que estamos enfrentando en este día. Que esta palabra traiga impulso, Señor, y esperanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo creo que el Señor me dio esta palabra en este día porque en realidad estaba pensando en qué era el esfuerzo y la valentía del creyente, el que está caminando este camino, el que va congregándose, trabajando, luchando en la vida. Y como gente de cultura hispana, yo estoy muy confiada en decir que somos una cultura que tiene valentía y somos esforzados. Eso viene desde nuestros países, que no somos perezosos, somos gente que trabaja en lo que sea, somos gente que, si ves el Tren 7 con los trabajadores de construcción, la mayoría son gente hispana. Estamos viendo la gente que hace comida en la calle. No es tan fácil hacer tortillas. ¿Usted sabe cuánto tomaría
para una persona darle masa y masa y masa y masa y darle duro para que pudiera sacar una tortilla, no son labores que digamos que no requieren esfuerzo y valentía. Sabemos de qué luce el esfuerzo. Sabemos que para llegar a este país muchos tienen que cruzar la frontera y es con lágrima, con sudor y con esfuerzo, con el último dólar que tenemos, pero cruzamos, ¿cierto? Porque hay valentía, hay esfuerzo para que nosotros queramos que nuestros hijos tengan de comer, para tener, muchos han llegado con el fin de poder tener comida todos los días en sus mesas, sabiendo que en nuestros países existe escasez. El esfuerzo viene de por sí en nuestra raza. Existe, lo tenemos, y creo que cada uno de nosotros somos hispanos aquí, ¿right? Yo creo que yo soy la única con la mitad de otra cosa. Y friends, yo soy la única media aquí. Pero he entendido que el esfuerzo y la valentía lo he aprendido porque me he rodeado en toda mi vida de gente esforzada y con valentía. Y Josué era un hombre que el Señor le había encomendado, ya había muerto Moisés, y el Señor ahora le dice, ok, ahora es tiempo de coger la batuta, Moisés. Él ya tenía mucha experiencia, él fue líder, él fue, podemos decir, que el asistente a Moisés, pero él había caminado la trayectoria con el pueblo de Israel. Conocía qué clase de gente era. Era gente difícil a morir. Yo me considero como ellos, un poco difícil a morir. Eran gente que vivían un ciclo de pecado, que ellos se rebelaban, que ellos buscaban otras culturas, otros dioses a veces, se cogían en el pecado, se arrepentían, volvían al Señor, otra vez caían, se quejaban, murmuraban, de todo hacía el pueblo. Igual que la humanidad de hoy. La humanidad hoy puede reflejar al pueblo de Israel en la Biblia. Nosotros nos quejamos, nosotros tenemos problemas con todo, si hacen algo bien, si no lo hacen también hay problema, no somos gente conforme, siempre hay una queja, hay un hábito en nosotros desafortunadamente de ser gente a veces inconforme. Y la inconformidad puede traer desánimo, ¿cierto? Si tú ves que tú luchas, que tú trabajas por un pueblo, podemos decir que Josué, cuando el Señor se dirigió a él, le dice 3 veces en este texto, le dice en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 9. El verso le dice en el principio, esfuérzate y sé valiente, verso 6. Le dice eso y lo acompaña con la misión. ¿Cuál fue la misión? A él le tocaba ahora llevar este pueblo, cruzarlo y llevarlo a lo que era la tierra prometida. La tierra que le había prometido no a ellos, porque ahora se levantó una nueva generación, no la generación donde Abraham le había prometido. Esto era una nueva generación de nuevas personas y requería posiblemente mucho más esfuerzo, porque la promesa no fue directa a ellos. Fue, por ejemplo, que el Señor le promete a Andrea, I promise you, yo te prometo llevarte a esa tierra, pero tú te mueres. Y ahora queda Rachel en el camino. Ella no escuchó la promesa, pero tú le dijiste a ella, pero el Señor promete que hay tierra prometida. Hay algo, pero tú le has contado a ella. No hubo esa promesa, es decir, directamente con la descendencia, pero es una trayectoria que nos enseña que Dios es fiel a su promesa. De generación en generación en generación, su palabra nunca retorna vacía. Él había prometido y él iba a ser como era. En el verso 6 le dice que esfuérzate y sé valiente porque había propósito escrito, había una misión, era la razón por qué se tenía que esforzar. Y llegamos al verso 6 y ahora le dice, esfuérzate y sé valiente.
Y ahora lo acompaña con otra cosa. Y le dice, pero no te apartes de la ley. No te apartes de lo que le había dicho a Moisés, de los 10 mandamientos, de lo que era la palabra de Dios. Él decía que no mire ni a derecha ni a izquierda, pero sígala tal como quiere ser. Porque cuando Dios nos manda así que nos esforcemos y que seamos valientes, Él te da la razón. Cada uno tiene una misión en este día que vamos a explorarla. Todos tenemos una misión y después el Señor es fiel en darte la herramienta. Él no te tira la misión sin decirte, pues tírate, lánzate y verás cómo te las arreglas. Ahí, eso no existe en el camino del Señor. Él te dice que te esfuerces y que seas valiente y que el éxito de Josué estaba en que él no se apartara de la palabra de Dios. Ahí, si él se podía cimentar en lo que era escuchar la palabra de Dios, no irse ni para la derecha ni para la izquierda y meditar día y noche. ¿Qué significa meditar día y noche en la palabra de Dios? Que su pensamiento tenía que ser dirigido al Señor, a meditando esa palabra, y a los cristianos les toca meditar día y noche en la palabra de Dios. Decir, Señor, examina mis pensamientos y no permitas que yo me olvide de ninguno de tus beneficios, de ninguno de tus estatutos, de cuál es el camino correcto. Porque a veces nosotros, ¿y cuál es el camino que Dios quiere que tomamos? ¿Han escuchado cristianos decir, no sé qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué hago? Y todo está bien clarito y bien escrito. Hay miles de interpretaciones en la Biblia. Para el que no entiende español castellano, hay una versión más sencilla. Yo cojo la versión más sencilla para entender exactamente. Pero el Señor nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes. Y este panorama que te estoy dando de lo que Josué está encomendado, en esta mañana quiero que a lo que vemos la historia de Josué, sabemos que el Señor le ha mandado a que se esfuerce y que sea valiente. ¿En qué área de tu vida Dios hoy te está pidiendo que te esfuerces y que seas valiente? Porque cada uno tiene una lucha. Cada uno se está esforzando para algo. Unos padres aquí se están esforzando para que sus hijos sean salvos. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean salvos? Levanten sus manos. Ese es un esfuerzo común. Que mi hijo no va por buen camino. Yo quiero que sea salvo. Dice la palabra, esfuérzate, Consuelo, y sé valiente. Pero también le dice, y no te apartes de la palabra. Viene con algo, viene con una acción. Todo viene con una acción. No es solamente quererlo. Uno puede querer que los hijos sean salvos todos los días de tu vida. Pero si tú no te esfuerzas y tú no eres valiente y tú no luchas en oración y en ayuno y en congregarte, y donde dice la palabra, buscar el reino de Dios primero y su justicia, y el resto vendrá, de nada vale que tú quieres que sea salvo. Se necesita hacer esfuerzo y valentía. Hay que ayunar, hay que trabajar en el Señor, hay que hacer todas estas cosas, y el Señor en su tiempo verá cómo Él hará para alcanzarlo. Uno no se aparta de los estatutos del Señor. Mucha gente se queda en su casa un domingo porque sus hijos se quieren quedar en casa. Y pobrecito el niño, quiero que se quede, no quiero que se aburra, la iglesia es aburrida, él no va a estar bien, mejor le dedico tiempo. No existe ningún esfuerzo humano que pueda sobrepasar la divinidad y el poder de Dios. Dios alcanza donde tú y yo no vamos a poder alcanzar. Él busca rescatar nuestros hijos, Él busca rescatarnos a nosotros, y por eso nos dice que nos esforcemos y que tengamos valentía. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es uno hacer algo con
harto esfuerzo, con fuerza. Uno lo puede poner en algo, en un contexto físico. Por ejemplo, yo levantar esto no me va a tomar mucho esfuerzo. Pero si tú me pides, que levante la batería, la planta es ok. Pero hasta la planta, hagámosle, vamos a ver qué tan fuerte soy. No, soy un poco todavía no, pero me toma un poquito más de esfuerzo levantar esa planta. Pero si yo quiero levantar, Andrea o Carlos, si yo te tengo que cargar, me va a tomar esfuerzo, right? Es un poquito más de esfuerzo que yo cargar a Matthew. Tengo que poner todas mis fuerzas para poder cargar algo pesado. Y el camino del Señor no se trata de no ser esforzados. Nosotros somos llamados a ser esforzados porque tenemos la lucha más grande del mundo. Porque el diablo te ha declarado a ti y a tu casa guerra. Guerra espiritual. Él busca coger tu casa, destruirla completamente. No solamente quiere destruir tu casa, te quiere destruir a ti, quiere quitarte tu ánimo, quiere quitar tus esperanzas. Todo lo que tú has luchado en tu vida, la meta del diablo es querer quitártelo. Porque ¿qué se opone al esfuerzo y la valentía? ¿Alguien sabe lo que es tener pereza? No, right? Nadie es perezoso aquí. Todos son esforzados. Hay un gigante que se llama la pereza. Y la pereza y la conformidad y el desánimo y la apatía, todo es lo opuesto a ser un creyente esforzado y con valentía. Una persona que es perezosa no quiere hacer más de lo que le toca. Quiere hacer esto y ya no más. Está dispuesto a fritar el huevo, pero no a lavar la loza. Así se parece. Es no ir más allá. Más allá requiere esfuerzo porque va más allá de tu buena voluntad. Tú necesitas que Cristo te dé fuerzas sobrenaturales a veces para salirte de la cama. Porque especialmente en estos tiempos y yo digo, voy a predicar sobre el esfuerzo y la valentía y esta mañana casi no salgo de la cama. Salió Juan primero y Matthew y yo seguía ahí. Yo dije 10 minutos más. Y la alarma volvió y yo dije, esto da vergüenza que en el día que voy a predicar sobre el esfuerzo y la valentía, yo soy la última saliendo de la cama. Y no es verdad. Pero yo tengo que decirle la verdad, porque ahí es donde medito. Pero sí, medité en la palabra de Dios. Y dije, no, tienes que levantarte, es tiempo. Y tenía sueño, frío. Y Juan me dice, pero bien respetuosamente me dice, pero tú duermes tanto. Porque yo digo, tengo sueño. Y él me mira como que usted lo único que hace es dormir, ¿entiende? Y era verdad. Y yo dije, Señor, yo no puedo dejar que el sueño me domine. Y si hubiera sido por mí, yo me quedo a largo en la cama. Pero el evangelio requiere compromiso, requiere valentía, requiere que un domingo, gústele o no, quieres quedarte debajo de tus almohadas ahí con el frío que hace, requiere que te bañes, que te vistas y que llegues al templo, porque es tiempo de adorar. Y aquí tú recargas tus fuerzas, créame. Que uno llega cansado después de todo y muchos trabajan los 6 días. ¿Quién aquí trabaja 6 días? Nancy, aquí trabaja Víctor, Rosita trabaja 6 días, allá Rodrigo trabaja, Chocho trabaja, Narcisa, yo creo que tú no duermes. Todo el mundo trabaja y requiere esfuerzo, pero también la vida del cristiano, aunque nos esforcemos, requiere disciplina. Y requiere esfuerzo y el esfuerzo duele. Al Señor Jesús, Él se esforzó cuando Él estaba caminando la tierra. Él no se sentó y se podía sentar en un trono porque era Jesús y no se sentó que así que, ¿sabes qué? Tráiganme a la samaritana.
Tráiganmela aquí, que hoy me duelen las rodillas. Tráigame, yo debo llegar a ella, pero mejor trae. Y el leproso, también, yo hoy voy a levantarme como a las 12, me trae el leproso. Y yo tendré un encuentro con mis discípulos después de mi siesta. Eso no existía en el ministerio de Jesús. Él caminaba, él buscaba cruzar barreras, él buscaba al necesitado, él caminaba por el lugar donde se necesitaba sentir presencia divina. Él no se sentaba a que vinieran a mí, Dios, siendo Dios en su humanidad. Él podía sentarse, right? Y no venía a pagar los pecados del mundo entero, como que le da como un derecho de sentarse. Y sin embargo enseñaba que hay que caminar. Pero hoy nosotros estamos conformes, todos. No es que les estoy diciendo a ustedes, le estoy diciendo a mi persona. Hemos cambiado en una ola de que todo tiene que ser cómodo, instantáneo. El esfuerzo ahora para nada. Este iPhone hace todo lo que yo necesito que haga. Yo ni me sé las tablas de multiplicación. Why? For what? Aquí están. ¿Por qué me tengo que esforzar? Yo no tengo que pensar. Yo no tengo que pensar. Yo no tengo que buscar un mapa. Why? Waze y Google me dice, y no solamente está tan buena la cosa que me dice hasta dónde el policía está. So, cuando uno va un poquito rápido, te da la alerta que el policía viene y mermas. Ya no tienes que esforzarte por buscarlo en la carretera, porque te dice, mimi, ahí está el policía. Y uno ya, la vida del esfuerzo y la valentía, la sociedad te está diciendo, you don't have to do it. No lo hagas. No es necesario. No existe nada de gran éxito en la vida que no requiere esfuerzo y valentía. Hasta para perder 5 libras, uno anda sudándola para hacerlo. Yo no puedo perder 5 libras. Quisiera hacerlo y no puedo. Tendría que tomar mucho esfuerzo y valentía para perder esas 5 libras. Y todo lo que tú ves en los comerciales son enganches. ¿Cómo hacer esto en 30 días? ¿Cómo hacer lo otro en menos tiempo? Todo es how can I do it fast and quick now. La escuela, no quieren, hay miles de programas que dicen, no vaya por los 4 años, lo puedes hacer en 18 meses. Todo quiere cortar camino en la vida, todo quiere ser instantáneo. Yo me pongo a pensar, yo ni quiero entrar a BJ's. Eso es lo que me puse a pensar. Yo ahora ordeno de mi teléfono, hasta lo sinvergüenza que me puse es que hasta una agua y una leche. Ni una agua y una leche. Por eso el Señor me dio esta palabra cuando me puse a pensar en Josué y decía, Señor, tú requieres esfuerzo y valentía, no que me siente, que me esté cómoda, que no, este mundo me está conformando a ser una persona cómoda. El evangelio no es cómodo. El evangelio tiene que doler. El evangelio, ¿cuántas personas han estado viniendo martes? Antes teníamos servicios los jueves, ¿te recuerdas, ma? Era martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, sábado evangelismo, sábado flea market. Siempre había algo que hacer en la obra del Señor. Y me admiro que son esas personas que siguen viniendo. No truene, llueve, lo que sea. Aquí llega Gertrudis. Ella llega no matter what. Va a llegar al templo. Tiene que ser, yo ni sé qué te pudiera pasar, Gertrudis. Porque tú llegas, el COVID fue lo único. Y no fue por su propia voluntad, porque era para que ella no enfermara a otros, porque si fuera por ella, llegaría en un suit. Tenemos que buscarte el suit. Pero llegan con esfuerzo y valentía. Y hay que admirar eso. Hay que admirar que en el Evangelio del Señor van a haber lágrimas, van a haber dolores, van a haber pérdidas, van a haber luchas, pero el Señor hoy te dice que te esfuerzas y que seas valiente.
Hay unos personajes en la Biblia que el Señor les mandaba a ser esforzados. A veces confrontarte a tu pasado requiere esfuerzo. Y Moisés fue una persona que el Señor usó y él tuvo la valentía y el esfuerzo de confrontar las inseguridades de él mismo. Él no pensaba que él era capaz de sacar el pueblo de Israel. Él tenía que devolverse a Egipto, donde ahí era criminal. Y él tenía que confrontarse con su pasado y sin embargo el Señor le dio la palabra, le dio la fuerza para hacerlo. Éxodo 3, 11 y 12, si quieren búsquenlo conmigo. Y dice la palabra, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, servirás a Dios sobre este monte. El Señor le decía que tenía que esforzarse, en pocas palabras, porque Moisés no se sentía capaz. Moisés se sentía que él no iba a poder, pero Dios le dio a él una motivación cuando le dijo que él iba a estar con él. Que cuando Dios te dice que te enfrentes a tu pasado, como Moisés tuvo que hacerlo, pero él lo hizo con esfuerzo y con valentía, sabiendo que había un Dios poderoso a su lado. Que él no lo hacía sin él, que él iba en el nombre de Jehová, en el gran yo soy, él ahí iba con él. Y Dios te dice, para los que tienen que esforzarse y ser valientes y confrontar situaciones de su pasado, situaciones que te han herido, situaciones que te han dolido, el Señor te dice que Él está contigo. Que si tú te esfuerzas y que eres valiente y no te apartas en esos momentos de incertidumbre, de confrontar tu pasado, Él está contigo. Él nunca te deja en vergüenza. Y el Señor se atreve a decirle a él, ¿y sabes qué, Moisés? Cuando saques ese pueblo, eso te dará por señal. Y cuando Dios te saque del lugar donde estás, que maybe no te has enfrentado, o no, porque a veces ser valiente es enfrentarse a algo que te da miedo. A veces tu pasado te da miedo, tus heridas te pueden dar miedo. Yo siempre le digo a las personas, devuélvate en la presencia del Señor y sánate. Deje que el Señor sane todas tus llagas y tus heridas, porque el cristiano tiene que ser sano por dentro, esforzado y sano por dentro. Requiere esfuerzo, arrodillarse todos los días, clamar todos los días. No es que clamemos una vez a la semana, yo oro solo los domingos cuando voy a la iglesia. No, pues yo ya fui a la iglesia, ¿para qué seguir? Yo no tengo que ayunar, yo ya le obedezco a Dios. Yo no tengo que hacer eso, ¿para qué? Yo sirvo en el canto, yo hago esto, yo soy diácona. Se conformen con lo básico del evangelio. Y para ser fuerte en el Señor y romper barreras y marcar la diferencia y pelear la buena batalla, tienes que ser mejor que lo básico. Lo mediocre simplemente quieres llegar, pero para luchar por las victorias que te pertenecen, te va a costar, te va a hacer llorar. Pero este es el lugar donde todo cristiano debe venir a enfrentar esos miedos, para que cuando salgamos siempre más que victoriosos, llenos de fuerza, esta semana leyendo y meditando esta palabra y buscando la presencia del Señor, yo llegué hoy con una fuerza sobrenatural, que siento empoderada por el Espíritu Santo, que no hay ninguna fuerza diabólica que yo dejaré entrar en mi vida. Así me siento, pero porque me he dedicado a orar, me he dedicado a acercarme a su presencia, a decir que necesito más. Yo no puedo ser mediocre. Yo le decía al Señor, no quiero serlo,
Enséñeme qué es lo que esta gente luchó, qué es lo que Josué sentía, qué es lo que Moisés sentía. A mí me hubiera dado mucho miedo enfrentarme a Faraón, sabiendo que yo había vivido en su casa, que yo había tenido unas comodidades y que yo me había ido y me había escapado por tantos años y no le había dado la cara. Y cuando voy a darle la cara, le voy a decir que suelte por favor el pueblo. Encima de todo, es como decir que este siervo él tenía que ver a Moisés como, ¿y usted con tanta agalla viene a pedirme a mí después que te fuiste? No, es algo como un atrevimiento. Eso es pero Dios le dijo que estaba con él y él le creyó a Dios. ¿Cuántos todavía le creen a Dios? Tienes que creerle. Hay que creer que Él es Dios, hay que creer que Él tiene el poder de que tú te enfrentes a esos miedos de tu vida, porque todo es el miedo. Yo siempre digo que el miedo te va a paralizar. El miedo de enfrentarse a ciertas cosas. Yo tengo mis miedos, tengo que confesarlo. No en el espiritual, pero yo digo se cruzan al físico de mi vida. Por ejemplo, hablando con Juan ayer, hay algo que uno puede hacer. A mí me da miedo la agua, yo ya lo he dicho a todo el mundo. No sé nadar, le pido al Señor que un día me ayude a aprender a nadar, a vencer mis temores en el agua. Pero yo decía que hay unas cosas, ¿alguien sabe lo que es como esas montañas de hielo que la gente hace esquiando? Pero también hacen unas cosas en unos tubos redondos. Y tú te sientas en el tubito y el tubito te lleva y baja. Entonces ahí vamos planeando que un paseo. Y ayer yo veía las montañas de hielo y yo decía, entonces le dije, yo no te prometo que yo haga el tubo. Porque no te prometo, hagamos el plan que, llegar ahí con los niños, pero que yo me suba al tubo, no hago promesas. Yo digo, maybe te dejan ir con otro adulto, porque el pensar en ese tubo y que mi corazón se sale, eso me da miedo, pero tengo que practicar el esfuerzo y la valentía. También en mi vida, porque el Señor está contigo en todo momento. Y yo digo, y Él me dice, pero nadie se muere haciendo eso. Y digo, ¿estás seguro? Como que nadie se muere, tiene que alguien se haya muerto. Voy a investigarlo, pero el temor te paraliza. El temor no permite que tú seas una persona de valentía. Tú eres cobarde. Yo me considero una gallina en esos momentos. Una gallina para la nieve, una gallina para esto, para todo. Pero en mi vida espiritual no lo voy a hacer, porque ahí no podemos hacerlo. Más que cualquier cosa, el Señor requiere que en esta vida del cristiano, cuando estemos enfermos, cuando estemos deprimidos, cuando estemos afligidos, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, que Dios va más allá de tus circunstancias de hoy. Él tiene un plan, Él tiene una visión. ¿Cuántos se quedan en sus casas porque no tienen ánimo? ¿Saben que la depresión existe? Que en este mundo que estamos viviendo, la gente está deprimida, la gente está cohibida en su casa, la gente está durmiendo y no quieren salir porque le dan a eso. Para los que están pasando, uno tiene que esforzarse y tener valentía. Si tienes familiares que están pasando eso, esfuérzate, ayune, ore, declare victoria sobre tu casa. Ore y clame al Señor con todas tus fuerzas. Que Dios nunca deja a sus siervos en vergüenza. Él nos ama, Él busca rescatarnos, Él busca trabajar, pelear, hacer, pero hay que esforzarse. Es parte del camino. Tenemos muchos personajes en la Biblia que el Señor les da la palabra y les dice. Tenemos a David. David le decía que se esforzara y que tuviera valentía, y él tuvo valentía en una situación imposible. Cuando tú sabes que Goliat, se dice en la Biblia, que era inmenso, era un gigante, y ahí él estaba dispuesto a pelear
y a derrotar, y los filisteos buscaban derrotar a los israelitas, y llega David con valentía. Porque eso es lo que era valentía lo que David. Y David dice, y dijo David a Saúl, no desvaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl inmediatamente identifica lo imposible de la situación. Y todos de nosotros hemos sido Saúl. Cuando decimos, no, con esa persona olvídese, nunca van a cambiar, o no, esa situación nunca va a cambiar. Mi trabajo, mi empleo, no, ese nunca lo salva, ni que el Señor se salga de su trono a volver por él, ese se salva, ese va para el infierno, eso es imposible, ese corazón nadie lo toca. Nosotros hemos tenido expresiones como las de Saúl, en muchas diversas situaciones, y David tenía una valentía tan fuerte que sus ojos físicos, aunque veían un hombre de guerra y aunque veían a alguien mayor que él, alguien que podía hacer destruirlo, él todavía sabía que Jehová estaba con él, que él no necesitaba él no necesitaba la fuerza humana, él venía con el poder del Señor. David era un hombre que fue motivado muchas veces en la palabra. Él hasta incluso él le dice después en la palabra como que yo he sido pastor de ovejas y yo he protegido a mi rebaño y yo me he enfrentado a los leones y a los osos para proteger mi rebaño. ¿Cómo no enfrentarme? Pero él reconocía que el Señor estaba con él. Había algo dentro de David que sabía que aunque era imposible y el rey decía, usted lo van a matar aquí, usted no puede, él tuvo la valentía de enfrentarse a lo imposible. Cuando Moisés se enfrenta a su pasado, que también fue difícil, David viene y se enfrenta a lo imposible. Dios te dice hoy que posiblemente la situación en tu casa o la situación en tu vida sea imposible. Pero para Dios todo es posible. Y si te pones en las manos del Señor, y si te esfuerzas, y si eres valiente, y si no te apartas de la palabra, Dios ahí está respaldando. Ahí Él va por delante del camino, diciendo que yo estoy contigo. Dice que Daniel, yo pensé que era un personaje que también se enfrentaba a lo que sea. Cuando dieron una orden y dijeron que el que tenía que servir al rey por 30 días y que no podían servir a ningún otro Dios, sino al rey, que era el rey Nebuchadnezzar en English, que suena mejor para mí. Y decía que no. Y había sido una trampa que le habían puesto. La gente que veía que él salía adelante, que el Señor le había dado mucha inteligencia, mucho le había dado a Daniel, existía la envidia ahí en el palacio. Y la envidia de estos hombres llevaba a que fueran al rey y le dijeran, ¿sabes? Porque sabían que Daniel no encontraba ninguna injusticia. Cuando alguien no encuentra nada mal en tu camino, va a hacer algo contra ti, como hicieron contra Daniel, y fue porque sabían que Daniel no iba a renunciar a adorar a Dios. Lo sabían, él era recto en sus caminos, o decían, pues vamos a encontrar el lugar donde darle duro a este hombre. Es muy fácil que no pueda adorar a Dios. Y dan y firman, y lo que el rey decía se tenía que hacer. Eso no había marcha atrás. No era que hoy hago esto y mañana no. Esto era escrito, esto era la ley de la tierra, del pueblo, y todos tenían que hacerlo. Llega el escrito y llega Daniel y entra y tiene sus puertas abiertas
¿Y qué hace? Sigue orándole al Señor, sabiendo que se podía enfrentar a la muerte y no le importaba. Él era un hombre de valentía. Tenía que tener mucha valentía porque era su vida la que peligraba. Era directamente una sentencia de muerte para él y lo hizo anyways. Y el Señor lo libró. Y aunque lo metieron en el lugar, en el pozo de león, ahí estuvo el Señor protegiéndolo. Y lo sacó sin que le hicieran nada a él. Porque él tuvo valentía. Porque Dios quiere que su pueblo sean guerreros. Cuando decimos que nosotros somos como el ejército de Cristo, es que somos ejército. Somos ejército, vamos contra las huestes del mal, contra los gobernantes y los principados de las tinieblas. Vamos directamente en contra del ejército de Satanás, que todos los días pelea, todos los días busca cómo tú te vas a caer. ¿Qué yo hago para sacarte del camino? ¿Cómo te quito tu felicidad en medio de tu enfermedad? Yo te quito un poco de tus finanzas. Vamos a ver qué tú haces. Como le hacía a Job, quitándole todo. Ese es el estilo de Satanás. Él saca y quita. Y Dios viene y nos devuelve todo. Y dice que nadie puede quitar lo que Dios ha dado. Por eso tú te tienes todas las bendiciones que Dios te ha dado. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Tú peleas y luchas en oración y en clamor al Señor, porque el diablo no puede quitarte tu casa. El diablo no tiene poder sobre tu ánimo. Cuando tú te sientes desanimado, cuando te lleguen esos momentos de tristeza, tú lo tienes que enfrentar con valentía, por el nombre que es, en el nombre de Jesús. Yo reprendo la depresión, yo reprendo mi tristeza, yo reprendo toda palabra que viene en contra de mi vida, porque ahí es donde Él trabaja, en tu mente. Tú no sirves, tú no tienes nada, tú significas nada por nadie. A ti te van a engañar, te están mintiendo. Todo eso es el estilo de Satanás. Y quiere quitarnos nuestra paz. Y le está quitando la paz a muchas personas. Y yo creo que aquí podemos decir que conocemos gente que el diablo le está quitando la paz. Quiere robar lo que Dios les ha dado. Y el Señor dice que como iglesia hay que esforzarnos. Hay que tener valentía. No podemos que llegar al templo y entrar en la presencia del Señor y a veces hasta siempre miramos el reloj con las oraciones. Es normal, lo hacemos. Pero ayer tuvimos un servicio de oración y era supuestamente de 10 a 11 y se extendió, pero el Señor se manifestó en esos momentos de oración. Había una presencia del Señor. El Señor estuvo ahí. Yo puedo decir con testimonio que por las oraciones que oraron ayer, el Señor estuvo conmigo, estuvo con Juan en algo que hicimos y ahí Él se manifestó. Pero hay que esforzarse y tener valentía. Hay que querer enfrentarse a esas luchas espirituales. Y no es tan fácil que uno llegue, Señor, ayúdeme en esto. Esto es lo que siento. En el nombre de Jesús, Padre. No. Eso así no es luchar en oración. Tú tienes que invertir tiempo aquí. A mí no me gusta arrodillarme tampoco, hermanos. De verdad, me duele. Y yo quiero poner cojines y todo, pero hay que hacerlo. Hay que arrodillarse, hay que clamar, hay que llorar, hay que dejar lo que ya no sirve. No estamos en tiempos de sentarnos por horas enfrente de la televisión. No, porque a medida que lo hacemos, nos sentamos dándole vida a la carne, dándole vida a las cosas que no aprovechan. A mí me gusta ver televisión también. Me gusta, lo confieso. Pero no tengo el lujo de hacerlo ya. Lo hago muy mínimo.
El otro día cuando tuve un tiempo de hacerlo, yo en vez de ver algo común y corriente en la televisión, me puse a ver un estudio bíblico. Aprovechar bien el tiempo. Si yo quiero ser una buena predicadora, me toca leer mucho. Si no, me toca escuchar los capítulos. Para hacer esta prédica, yo dije, Señor, me tengo que esforzar y tener valentía y saber qué pasó. Ok, leemos Josué 1, pero ¿qué pasó en el 2? ¿Qué pasó en el 3? ¿Qué pasó en el 4? ¿Qué pasó en el... ¿Llegaron a la tierra prometida? Sí, llegaron. Y se tuvieron que enfrentar a muchas cosas, pero llegaron y el Señor se manifestó poderosamente en este pueblo y les dio la victoria. Yo quiero decirte que se esfuerce y tenga valentía, pues ¿dónde más me lo dice en la Biblia? Moisés lo tuvo que hacer, Daniel lo tuvo que hacer, David lo tuvo que hacer, los apóstoles lo tenían que hacer. Esfuerzo y valentía es necesario y no lo vas a ver siempre. A veces nosotros necesitamos ver el esfuerzo, no lo vamos a ver siempre. La lucha a veces uno no la ve del hermano. Yo pues, no puedo ver tu lucha, pero si yo le pido al Señor, el Señor me permite ver que eres esforzada y tienes valentía. Me puede ver. No, el Señor nos ha dado a cada uno alguna lucha. Yo no sé cuáles son. Yo no me imagino tener un hijo enfermo. Yo no me imagino tener una persona con la mentalidad o la discapacidad mental, pero Dios da la fuerza. En esa valentía Él levanta ánimo donde no hay. Tú eres la esperanza que Dios ha puesto para tu familia. Cada uno de ustedes que se sienta hoy, tú eres la voz de Dios, la portadora de la gloria de Dios, y lo tienes que hacer con esfuerzo. Tus hijos lo tienen que ver, porque tienen que ver el esfuerzo. A veces nuestras generaciones tenemos que enseñarles que sí, hay que esforzarse y ser trabajadores, hay que ir al trabajo, hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que ayunar, hay que ayudar al prójimo, hay que ser buenos hijos, hay que ser buenos hermanos en la cosecha, hay que trabajar para otras obras que existen en el camino del Señor. Se requiere esfuerzo y valentía. Mis días en esta semana se han ocupado tanto que yo digo, pues el lunes tengo estudio bíblico. Este martes tengo 2 reuniones de la denominación para que el Señor me ayude a hacer este retiro que viene. El miércoles me toca hacer otra encomienda que el Señor me ha dado con alguien que necesita cuidado de consejería. El jueves llega, tengo oración con el grupo de inglés. Llega el viernes, ahora podemos ver por Zoom. Llega el sábado, tenemos oración. Pues llega el domingo y todos los días. Si nos toca todos los días, háganlo, porque me ha dado más fuerza que nunca. Porque cuando me he sentado y he sido cómoda en el evangelio, las fuerzas, ahí me quedo perezosa. Ya no quiero moverme mucho, no quiero hacer mucho, pero el Señor hoy nos dice que nos esforzamos y que tengamos valentía. El Señor es fiel, hermanos. Yo sé que Él tiene un gran propósito cuando te duele el camino. Dice, velad, estad firmes en la fe, portadores y esforzados, nos dice la palabra. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera en Jehová. Cuando Pablo decía, y yo digo, Señor, que yo pueda decirle un día a una persona estas palabras. Me gusta que se titula en 1 de Timoteo 6:11 y se titula La buena batalla de la fe. ¿Por qué es una batalla? Porque todos los días tu carne va en contra de tu espíritu. Incluso uno puede orar y hasta quedarse dormido. En la iglesia muchos se han quedado dormidos. La verdad, yo hasta he escuchado roncando a mi lado, roncando. Y yo, no, es que hermana, estoy meditando en la palabra. Meditando, hermano, usted está roncando. Ok, esa es la verdad.
No le digamos al sueño otra cosa. Y es una batalla continua, hermanos, que uno tiene que soltarla, pero tú la tienes que soltar en oración, confesar, sí, Señor, yo estoy cansado, yo tengo pereza, yo no quiero levantarme, yo no quiero orar, me da pereza leer, escudriñar, buscar, pero en el nombre de Jesús, contra ella voy. Hay que empujar. Y decía Pablo, peleé la buena batalla de la fe. Y todos quienes conocen a Pablo pueden decir que sí. Él peleó la buena batalla de la fe. Esto ya eran sus momentos finales. Peleé la buena batalla de la fe, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que guardes el mandamiento sin mancha ninguna. También aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que hay que nunca apartarse de la palabra de Dios. Sean esforzados, esfuércense en quedarse en los valores del Señor. Sus matrimonios para muchos son difíciles. Sus casas y sus situaciones también. Sus situaciones económicas. Todo lo que enfrentas posiblemente no sea fácil. Pero aférrate a la palabra de Dios. Como Moisés, como Jehová le dijo a Josué, que se esforzara y que estuviera valiente y que nunca se aparte de la palabra. Pónganse de pie. Quiero que en su mente, si han tenido una batalla, quiero que levanten su mano. ¿Quién ha tenido una batalla? Si le digo que quien ha tenido muchas batallas, pueden levantar la otra. Right? Pero en esta hora, lo que es la batalla de tu vida, la que sea tu hijo, entonces en este día, eso es lo que te va a doler levantar las manos, porque eso coge esfuerzo, right? Levantar las manos por mucho tiempo toma esfuerzo. Si te tienes que arrodillar, hágalo. Yo voy a hacerlo con ustedes. Yo me voy a arrodillar. Me duele, pero lo voy a hacer. Si han tenido batallas de depresión, si han tenido desánimo, si tienen enfermedad, si tienen luchas financieras, si alguien te ha herido, si tienes un pasado que tú no puedes recuperar, arrodíllate, esfuérzate en la presencia del Señor. Y en esta hora, para los que necesitan oración, pueden pasar, que los ancianos de esta iglesia son equipados con la presencia del Señor para orar por ti. Porque no hay, y eso es esfuerzo, Cindy, that's effort, para que alguien camine el camino y diga, yo necesito ayuda. Es un esfuerzo. Cual sea tu batalla, este día tú vas a salir de aquí esforzado y con valentía. Si te toca llorarlo en el altar, llóralo. Si esta batalla tiene un nombre, llámalo en esta hora. Pero vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a declarar que esto es lugar santo, que aquí mora el Señor y su Santo Espíritu. Todos tenemos luchas, Gertrudis. Hoy oramos por tus hijos, porque en el nombre de Jesús serán salvos. Yo declaro bendición sobre tu casa. Espíritu Santo de Dios. Y ahora, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Los quiero en el amor del Señor. Espero que esta palabra les trajo aliento y que sean esforzados y con valentía.